Dios te bendiga grandemente. Este es tu hermano Osmer González. Hacía unos meses atrás que no subía video, pero viendo lo que está pasando en nuestro alrededor, en el mundo, lo que se está confabulando en la ONU, es necesario hacer este video para tocar unos temas posteriores bien interesantes con relación a lo que es el sistema y la marca de la bestia. Y le agradezco a Dios la oportunidad que me brinda de poder compartir este tema con usted y de que Él me pueda dar la sabiduría para yo poder explicarle a usted lo que quiero compartir hoy y usted lo pueda comprender. Quiero que sepa que me siento agradecido de parte de Dios por aquellos que están suscritos en el canal, que aunque algunos no le conozco, le pido a Dios que le dé fuerza en medio de estos tiempos. Y el tema que yo quiero compartir con ustedes es el siguiente, y es que seguramente si usted ha leído Apocalipsis 12, se menciona a los moradores del cielo. Y yo quiero que usted sepa quiénes son los moradores del cielo, porque Apocalipsis no solamente revela los datos donde los visten, los datos donde le asignan los instrumentos, el por qué están ahí y cómo llegaron ahí. Y yo quiero que usted entienda que esas personas están ahí y no llegaron ahí mediante la resurrección de los muertos. Llegaron ahí defendiendo su fe. Yo te pregunto ahora, para que tú en tu corazón medites en lo que yo te voy a decir. ¿Amas a Dios? ¿Tú guardas tu palabra, su palabra? ¿Tienes fe en Él? Pues déjame decirte que de las personas que te voy a hablar hoy en las escrituras, precisamente en el libro de Apocalipsis, tienen esas cualidades. Y si tú las tienes, quiero que sepas que tú eres parte de esa familia, la familia de Dios. Y quiero compartir contigo hoy quiénes son esas personas para que usted entienda que cuando Apocalipsis capítulo 12 dice alégrate cielo y los que moran en ellos, no se está refiriendo a vivos en el cielo, sino que en el verso antes dice que esas personas llegaron ahí porque menospreciaron su vida hasta la muerte, lavándose en la sangre del Cordero, porque lavarte en la sangre del Cordero, Apocalipsis proporciona el dato de lo que significa. Y en este breves minutos yo te voy a compartir lo que eso significa. Y en el versículo final de Apocalipsis dice: tierra, cuídate, porque el diablo ha descendido con gran ira contra aquellos que guardan la palabra y el testimonio de Jesucristo. Escuche bien la palabra y el testimonio de Jesucristo. Así que, hermano, este es tu hermano Osmer González y este es el tema, los que moran en el cielo y sus cualidades y cómo llegaron allí. Tal vez usted ha escuchado algunos teólogos que dicen que hay dos grupos de 144,000, los que están en el cielo y los que están en la tierra. Y todas esas incógnitas usted las va a comprender en este video, y para ello voy a marcar precedentes para que usted entiendan los precedentes y hacerle más comprensible este tema. Si observa como ejemplo Apocalipsis 14, su precedente se encuentra en Apocalipsis 15. Y usted a lo mejor dirá, no entiendo. Permítame explicarle. Apocalipsis 14 lee de la siguiente manera. Y a la vez que leamos este capítulo, usted va a marcar lo que yo le voy a decir. Y lee así: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Como usted puede notar en lo que acabo de leer, observe mi pantalla que le voy a poner la cita que le acabo de leer. Si usted mira con atención, se está mencionando a los 144,000 en el monte Sión. Pero hay un dato bien interesante. Dice Juan que escuchaba una voz que venía del cielo, y que esa voz era como de gente tocando arpas. Así también lo afirma la versión Universidad de Jerusalén, como también la Biblia Católica. Y quiero que anotes la palabra voz de arpista. Y si mira el verso 3, dice que estos 144,000 aprendían un cántico. O sea, para usted aprender un cántico, usted necesita escucharlo.
O sea, el cántico no viene de ellos, pero ellos, los 144,000, están escuchando un cántico y son capaces de aprenderlo y unirse al coro. Vamos a ver en la Biblia dónde se encuentra ese cántico. Observe ahora Apocalipsis 15, el precedente de Apocalipsis 14. Vamos a leer y presta atención a Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Note que ahí se menciona la palabra arpas. Y se menciona a una multitud que alcanzó la victoria. Y también se menciona a una multitud que alcanzó la victoria sobre la bestia. Ya conocemos de dónde proviene el cántico que aprendieron los 144,000 en el capítulo 14. Y se trata de esta multitud quienes tienen arpas y cantan a Dios el cántico de Moisés. O sea que los 144,000 en el monte Sión cantaban el cántico de Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Pues ya tenemos ese dato. Y lo interesante de esto es que si miras Apocalipsis 14, verso 4, por ejemplo en el verso 3 dice que estas personas, estos 144,000, fueron capaces de aprender el cántico. Y en el verso 4 se dice que estos 144,000 son los que han sido redimidos como primicia. Y usted sabe que Pablo en Corintios 15 dijo que Cristo es el primogénito de los muertos, y luego en su venida las primicias serán primero y luego todo el resto. Pues aquí Apocalipsis le menciona quiénes son esas primicias que serán levantados primero cuando Él venga en las nubes, como comienza el libro de Apocalipsis, que todo ojo le verá cuando Él venga en las nubes con poder y gloria. Ahora bien, vamos a ubicar quiénes son esas personas que estaban en el mar de fuego tocando arpas y cantando el cántico de Moisés, porque Apocalipsis se encarga de darnos y proporcionarnos esa información. Así que observe el capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis, y dice así: Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca, con palmas en las manos. Y el versículo 13 y 14 dice: Entonces uno de los ancianos habló diciendo: Estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y le dice Juan: Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Anoten esa palabra: sangre del Cordero. Así que aquí tenemos un dato: tenemos una multitud de toda lengua y nación, o sea, gentiles creyentes en el Señor, y dice aquí con toda claridad que salieron de la gran tribulación. Mas sin embargo, en el mismo capítulo 7 se menciona a los 144,000 sellados de cada tribu de Israel. Ahora, acompáñeme al capítulo 12 para que usted vea otra información que se entrelaza con esta otra que le acabo de leer. Así que observe ahora Apocalipsis 12:9. Y no olvide lo que le dije que marcara: sangre del Cordero. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos, escuche bien, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que esos que han sido lavados con la sangre del Cordero fueron los que menospreciaron su vida hasta la muerte. Y ahí encontramos un dato bien valioso: por lo cual, alegraos los que moráis en ellos, o sea, los que moran en los cielos. ¿Quiénes son los que moran en los cielos? Los muertos, por la causa del testimonio del Señor. Y hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido. Y todos sabemos dónde Satanás acusa. Por ejemplo, en el libro de Job lo hacía en la presencia de Dios cuando acusaba a Job. En Zacarías capítulo 3, verso 1, vemos a Satanás otra vez en los cielos acusando al sumo sacerdote José.
Vemos a Jesús decirle a Pedro: Satanás os ha pedido para probarlo. Y hasta ese momento la Biblia registra que Satanás todavía continuaba teniendo acceso a los cielos. Pero Tesalonicenses 2, Pablo dice que es necesario que para la venida del Señor se quite del medio quien domina hasta ese momento, para que entonces se manifieste el hijo de perdición. Y aquí Apocalipsis le proporciona el dato bien importante. O sea, que cuando Apocalipsis 14, versículo 13, dice: bienaventurado de aquí en adelante los muertos en el Señor, ¿cómo el Señor le va a decir al que atraviesa la gran tribulación? Bienaventurado, si a mí me enseñaron desde pequeño que perderse en la gran tribulación era el resultado de ser frío y caliente, mas sin embargo Apocalipsis me revela todo lo contrario. Y manténgase aquí, que esto se está poniendo bueno y vamos entrando en calor. Ahora que esto se está poniendo más interesante, todos los teólogos concuerdan que las almas que claman por justicia del sello 5 son la multitud del capítulo 7. Y eso vamos a corroborarlo. En el capítulo 7, verso 9, dice que ellos estaban vestidos de blanco. Ahora vamos a conocer el precedente donde se vistieron de blanco esos muertos que murieron por guardar la palabra de Jesús. Y dice el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis que Juan escuchaba las almas de los decapitados clamando a Dios por justicia. Y dice que esas personas fueron muertos por causa de guardar el testimonio de Jesús. O sea que no eran fríos, no eran tibios, no eran personas inconversas. Conocían a Dios y eso le costó perder su vida. Y aquí quiero que anotes esa pregunta, porque Apocalipsis va a contestarla dentro del mismo libro de Apocalipsis. Y la pregunta es la siguiente: Señor, ¿hasta cuándo nos hará justicia? Ya tenemos el dato que esas personas tocaban arpa en los cielos. Tenemos el dato dónde los vistieron. Tenemos el dato de dónde los 144,000 aprendían la música y el cántico. Ya sabemos que se trata de los que han sido muertos por causa del testimonio de Jesús. Y dice el ángel en Apocalipsis 19, cuando Juan se inclina a adorarlo, que él es parte de los que guardan el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de la profecía. Por eso dice Yeshua al principio de Apocalipsis: bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía, al igual que se repite al final de Apocalipsis. Ahora vamos a conocer dónde Dios le contesta a estas almas muertas por causa de su palabra en Apocalipsis. Observa el capítulo 18. En el versículo 4, Dios le habla a los que están vivos. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 15, que si quedas vivo hasta la venida del Señor, experimentarás la resurrección junto a los que hayan muerto ya. Y aquí dice: salid de ahí, pueblo mío. Entonces, si observas el verso 20, dice: alégrate cielo y alégrate profeta, apóstol, porque Dios ha hecho justicia. Entonces, en el capítulo 19, versículo 1, versículo 2, la multitud que está en el cielo, que ya sabemos quiénes son, que son los muertos por causa del evangelio, celebran la destrucción de ¿qué? De la gran ramera, porque dice Apocalipsis 18, último versículo, como puede ver en mi pantalla, que en la gran ramera se encontraba la sangre de los mártires de Jesús, de los apóstoles y de los santos, y Dios le dio su paga. Por lo tanto, hasta que no caiga la gran ramera, no habrá inmortalidad, no habrá resurrección de los muertos. Por esa razón es que Dios le dice a su pueblo en Apocalipsis 18:4: salgan de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque sencillamente la carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Así que no podemos inventar lo que Apocalipsis no dice. Como ejemplo, si te quedas en el arrebatamiento tienes que decapitarte. Eso no está en Apocalipsis, eso está en las conjeturas de los hombres. Por ejemplo, cuando le hablaba de Apocalipsis 14, que ubicaba donde los 144,000 aprendían el cántico, si mira a lo último de ese capítulo, dice, después que dice bienaventurados los muertos en el Señor, ¿y sabes quién lo dice? El Espíritu Santo, por si tienes duda. Allí dice el Espíritu: descansarán de sus trabajos porque las obras continúan con ellos. Y dice después: y vi entonces una nube y uno sentado con una corona de oro en la nube, con una hoz para cegar la tierra. ¿Por qué? Porque el tiempo de los gentiles se acaba de cumplir y viene el Señor, como lo dijo en el capítulo 1 de Apocalipsis, en las nubes para recoger a su pueblo.
Exactamente como la parábola del sembrador, que Jesús hizo referencia diciendo que el fin de la siega, los ángeles irían y recogerían el fruto, que Dios comparó, Jesucristo, Yeshua, con el trigo y la cizaña. Es exactamente lo mismo que describe Apocalipsis 14, luego de decir en el verso 9, ha caído la gran Babilonia. Y ese es el orden profético, no dicho por mí, sino por Yeshua, que es el autor de Apocalipsis, porque él es el autor de Apocalipsis. Y no podemos inventar por el bien de la salvación de nuestra alma lo que allí no dice, ni especular. Por ejemplo, Apocalipsis 4.1, ese es el arrebatamiento, porque allí se le dice a Juan, ven acá. Mas sin embargo, eso es una experiencia a Juan. A Juan fue el único que se le dijo en aquel momento, sube acá para mostrarte las cosas que serán. Como Pablo en Hebreo, en 1 Corintios 12 o 2 Corintios 12, tuvo la experiencia de también ir al paraíso, donde recibió misterios y cosas que a los hombres no les es dado expresar. ¿Ves? Y uno tiene que leer la Biblia con entendimiento. Y para eso Dios levanta personas en estos tiempos para compartir este mensaje y devolver a las personas la esperanza. Porque pese a todas las circunstancias, a lo que usted vea, cuando usted diga qué es lo que está pasando, que todavía sigo aquí, revise bien Apocalipsis, revise bien las escrituras, porque Dios se la invirtió en arte y te dijo, confía, porque yo he vencido al mundo, ni temas a los que matan el cuerpo, porque nadie puede matar tu alma, excepto Dios, que la puede destruir en el lago de fuego al fin de los tiempos. Por lo tanto, la misericordia de Dios está abierta en estos tiempos para que usted, que no lo conoce, pueda entregarle su vida a Él. A fin y a cabo, si muere y resulta que esto es cierto, usted habrá aprendido la salvación de su alma para siempre. También quiero hacer una aclaración. Mucha gente, cuando habla del arrebatamiento, ¿verdad?, dicen que será como ladrón en la noche. Déjame decirte que el libro de Apocalipsis dice que la segunda venida de Jesús, de Yeshua, está comparada al ladrón de la noche. Por eso en el capítulo 16, verso 15, dice, bienaventurado el que vela, porque aquí vengo como ladrón. Y ya se está acabando la gran tribulación, y esa expresión está ahí para que usted entienda que todavía la resurrección de los muertos no se ha afectado, porque Dios no es injusto, porque ¿cómo es posible que aquel que guardó y mantuvo la fe del Señor haya muerto y se haya perdido la resurrección de los muertos? No, esas personas que claman por justicia, Dios las tiene presentes, porque dice Hebreos 11:40 que nosotros juntos, nuestros antecedentes, aquellos apóstoles, aquellos profetas, aquellos hombres de fe que vivieron en la antigüedad, no seremos perfeccionados aparte de ellos, sino que todos al mismo tiempo, porque Dios es un Dios de justicia. Y por eso Apocalipsis dice con toda claridad, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y con toda claridad usted sabe que la primera resurrección es al final de la gran tribulación, y usted puede leer Apocalipsis en audio. Lo puede leer en su casa, en su teléfono, y nunca va a encontrar la resurrección antes de ese acontecimiento en el libro de Apocalipsis. Por eso dice Pablo, si de alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, porque para que usted pueda ser transformado, usted que está vivo necesita que los muertos salgan de las tumbas. Y eso dijo Pablo en Tesalonicenses 4, versículo 15 al 17, hablando del regreso del Señor. Y Jesús dijo que el que guarda su palabra será como los ángeles, que no puede ver muerte. Y la razón por la que hay personas que guardan la palabra del Señor y están vestidos de blanco en representación a la santidad, vieron muerte, es porque sencillamente la resurrección prometida no ha llegado. Por eso es que dice Apocalipsis 11, en el versículo 18, cuando se toca la trompeta número 7, dice, llegó el tiempo de dar el galardón a los muertos, a los santos, a los apóstoles, a los niños, a los grandes, a todos aquellos que esperaron en el Señor, porque ese es el día donde se te va a recompensar. Por eso las 7 fiestas del Señor, todas tienen el día, excepto la número 5, la fiesta de trompeta, conocida como el día que nadie sabe. No tiene un día específico porque se trata de velar. Ese es el día en que tú tienes que estar pendiente, porque el Señor te va a llamar, y yo espero que tú tengas las vestimentas adecuadas para compadecer ese día a las bodas del Cordero.